Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra noche de La Entrevista del Mal, este nuevo espacio que estamos teniendo dentro de Desembarco, que está on demand para que lo puedan ver. Hoy vamos a tener a una nueva invitada en este programa. Ella es senadora, ella es politóloga, ella es profe universitaria, ella es grado 5 de la Universidad de la República. Hoy me vine un poco hincha de la UDELAR porque al ser senadora y estar discutiendo sobre presupuesto uno tiene que tomar postura. Y bueno, ahí también para hacer un poco de presión simbólica trajimos la remera también. Ella igual siempre la tiene puesta. Es una persona que ha acompañado la lucha universitaria históricamente desde su militancia política y también su militancia social. Feminista, reconocida, primera precandidata a la presidencia dentro del Frente Amplio contra nada más y nada menos que Tabaré Vázquez. Y ya saben de quién estoy hablando. Un fuerte aplauso para Constanza Moreira. Aplaude solo. ¿Cómo estás, Constanza? Y bueno, estoy cansada, vamos llegando a fin de año, me parece que han pasado como 3 años en un año. Total. O más, ¿no? Porque fue el campañón del 2024 que empezó temprano, que tuvo tantas etapas, que nunca estuvimos seguros de nada. De nada. Y mucho menos de ganar. El armado del gobierno, esa cosa ríspida con la oposición. Bueno, hay allí una medida de la cantidad de interpelaciones, pero creo que eso no muestra la rispidez que hubo, yo te diría, durante buena parte del año. Quizá en el Senado allí hubo un punto de inflexión a partir de aquella interpelación, ¿no? Por la estancia que terminó tan mal, que hubo que suspender la sesión. Ahora estamos en el presupuesto desde hace mucho tiempo. Muy intenso el presupuesto, muy intenso. Porque, ¿por qué tan intenso? Bueno, digamos que hay el Frente Amplio creó mucha institucionalidad nueva, ¿no? Desde el MIDES, ponele, pero creó mucha institucionalidad nueva que le fue muy ajena a la oposición durante mucho tiempo, porque el Frente Amplio estuvo muchos años en el gobierno. Entonces, cuando construíamos presupuesto, teníamos como una ventaja de inicio. Comparativa. Teníamos una ventaja comparativa, además de las cámaras. Pero ellos ahora fueron gobierno, reconstruyeron esa institucionalidad, la modificaron, la conocen. Bueno, el hecho de haber sido gobierno los empodera, obviamente, más. No sé, al principio estaban más unidos, ahora, bueno, después podemos hablar sobre eso. Ahora hay un clima a partir de la votación en presupuesto de diputados, que bueno, ahí aprovecho para saludar a los diputados, a mis compañeros diputados, porque consiguieron muchas y buenas cosas, ¿no? Y bueno, allí Ana Olivera, ¿no? Una mujer, aprovecho siempre destacando el valor de las mujeres, que trabajó y todos trabajaron incansablemente para conseguir un acuerdo, así que el proyecto llega al Senado con bastante acuerdo, pero eso no obsta para que en cada comparecencia, en cada ministerio, las discusiones sean eternas. Al principio empezamos como con una suerte de preinterpelación por el caso Cardama, por el caso Danza, a la ministra de Defensa, a la ministra de Salud, a ACE. Y ahora, bueno, ya nos vamos encaminando a votar la semana que viene y bueno, y a buscar la mayor cantidad de acuerdos posibles. Pero fue un año largo, fue una tirada larga desde el inicio de la campaña, una tirada política larga, sesiones largas también. Yo creo que yo amo la política, así que a mí me parece todo interesante y a buena parte de los que estamos ahí nos parece todo interesante, ¿no? Uno puede estar en la comisión de presupuesto e ir a tomar un café, no tiene por qué estar 12 horas ahí. A mi juicio, yo termino el año bastante contenta de haber superado el bloqueo que significa la falta de 2 votos en la Cámara de Diputados. Bien, acá estoy tentado a, no sé si hacerte una pregunta por derecha o por izquierda. Hacémela por izquierda. Muy bien. ¿Cómo se siente una frente amplista en votar con cabildo abierto? Bueno, no lo experimenté muy carnalmente, no. porque en la Cámara de Senadores Cabildo Abierto no tiene allí los votos, pero sin embargo, bien que precisamos esos votos para completar la primera renuncia, la renuncia de Tyler a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y allí la verdad que la entrada de Mariana Mota estuvo signada por ese apoyo de Cabildo Abierto. Como politóloga, sorprendida. Gracias. Súper sorprendida.
Ya estoy elaborando nuevas teorías, te imaginarás. Ya estás haciendo papers de esto. No, todavía no. Es que sos observadora participante. Claro, soy una observadora participante. Gracias por recordar aquel viejo concepto de la sociología. Soy una observadora participante, pero se aprende mucho en esta nueva coyuntura política, y ya entonces necesitamos esos votos para sacar nada más ni nada menos que a Mariana Mota, que es un emblema de la lucha por los derechos humanos, de la lucha contra la impunidad, y yo creo que está allí en las antípodas respecto de muchas de las posiciones que aparecen en el programa de Cabildo Abierto. Y sin embargo, ningún blanco, ningún colorado, ningún independiente, partido independiente, votó el nombre de esta mujer, que es un emblema nacional. Y lo votó Cabildo Abierto. Así que ahí te digo, acá tenés un tema para reflexionar, y capaz que es más fácil pensarlo en esta ecuación del presupuesto, porque Cabildo Abierto, un impuesto a las multinacionales puede ser algo más cercano, sí, claro, a su postura contra el capitalismo internacionalizado, contra la globalización. Eso puede parecer más cercano que lo primero que te cuento, que es más llamativo. Ahora, a partir de los votos en el presupuesto en diputados y de algunos votos que también vinieron del Partido Colorado y el voto en general del Partido Nacional, ¿no? Vamos a ver, mañana ya nos vamos a enfrascar entonces en los acuerdos, ¿no? Acuerdos dentro del frente, porque nosotros también tenemos que hacer algunas modificaciones, y ya sé que me vas a preguntar sobre eso. Y sí, tengo una remera que me lo exige. Tenés una remera que te lo exige, y tenés un alma que nos lo exige. Y luego, acordar la parte de los impuestos, que es muy importante, y mucho más importante para nosotros que estamos con el 1%. Ahora estamos haciendo remeras que dicen, soy de la banda del 99%, muy divertido. Casa muy Grande, divertido. Para hacer finanzas para Casa Grande. Ya pasa el chivo. Muy bien. Y hay que votar eso, ¿no? El impuesto, a las multinacionales, el impuesto a las empresas que tienen ganancias mayores a los $700 millones al año, el impuesto a los depósitos en el exterior, a los activos en el exterior. Es un impuesto muy específico. Hay un impuesto yo le llamo a los agroquímicos, pero son sustancias peligrosas, fitosanitarios, muy discutidos. Todo eso, sobre todo porque lo paga el agro, ¿no? Entonces sí, claro, tenemos la bancada del agro. Nosotros tenemos la bancada del agro. No tenemos la bancada de la Biblia como tienen los brasileros, pero la bancada del agro la tenemos. Está, vive y lucha. Esa bancada en América Latina siempre es muy potente. Y además la bancada del agro es muy representada además por el Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional se arroga esa representación del agro, y sin embargo conversábamos con mi compañera de banco, Blanca Rodríguez, en la comisión, que a veces está no sé, la educación, ANEP y la bancada del agro no está. Digo, bueno, son los intereses que se representan, ¿no? Entonces, realmente, si fuéramos a teorizar un poco más, hay bancada de la educación, hay bancada del agro. Y son transversales. Son todas transversales. Son transversales, sí, pero la bancada Frente Amplista es la bancada de la cuestión social, de la vieja y querida cuestión social, ¿no? Y el presupuesto, uno mira el presupuesto y el presupuesto es la cuestión social, es un presupuesto para la pobreza infantil, para la vivienda, para la salud mental, es un presupuesto muy orientado a la gente más pobre, más pobre, más pobre. Pero bueno, nada, me haces pensar en voz alta con esto de las bancadas. Pero nosotros somos una bancada muy de lo social, sin duda. Me parece muy bien. Algo que es muy social también es el Plan Redondo de UTE. ¿Sabías? Recibí hasta 2.500 pesos de bonificación en tu factura por la compra de electrodomésticos eficientes, incluidos en el plan. Informate en ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Gracias, UTE. Viva las empresas públicas como concepto. Y viva Fernanda Cardona, ¿eh?
es una ministra que yo aprecio mucho, a la que conozco mucho porque además fue mi alumna. Esto tiene que ver con otros afectos. No, pero tiene que ver con el afecto por lo público. Trabajábamos mucho con Pedro Narbondo y con Fernanda Cardona, con el tema empresas públicas, el estatuto de los funcionarios públicos en la época del gobierno de Mujica. Y es una satisfacción ver a esa ministra joven, ¿no? Porque realmente es una ministra joven, la solvencia, la dedicación, la convicción con la que defiende un proyecto industrial para el Uruguay, nada más ni nada menos, ¿no? Dicen que es una de las tareas. Nada más ni nada menos. Dentro de una estrategia de desarrollo. Excelente. Me quedé igual con algo de lo que planteaste, porque este es un presupuesto. Yo creo que está bien que el oficialismo salga a decir es un gran presupuesto y atienda a los más pobres. ¿Se atiende a los más pobres con 140 millones de dólares de incremento? No. Eso es un dato de la opinión. ¿Por qué el 140 y por qué se prioriza el déficit a la emergencia social? Bueno, a ver, voy a empezar por lo primero. No es un gran presupuesto, es un pequeño presupuesto. O sea, para poner las cosas justamente, es un pequeñísimo presupuesto. Para un país muy sufrido, diría yo, porque hay que ver cómo los organismos del Estado, se van acoplando al presupuesto, van haciendo sus reasignaciones, como todos vamos haciendo reasignaciones, quiere decir que no tenemos una plata para sacar, sino que vamos sacando de un lado y poniendo del otro. Es un pequeño presupuesto muy, muy ajustado. Es un presupuesto calculado con una perspectiva súper cautelosa en relación a la tasa de crecimiento. Es un presupuesto que además se hace como escalonadamente, es decir, empezamos con poco, vamos a ver el año que viene cómo nos va. Sí, pero el máximo son 240 millones de dólares. Es un presupuesto que abre la perspectiva de muchas luchas presupuestarias por delante. ¡Qué pisado! Porque, claro, si vos decís en cada después no se quejen de los bueno, paros, entonces. Pero yo digo que está bien lo de los paros. O sea, no entiendo que la gente proteste. Es un síntoma de de que la política está viva, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que la gente no proteste? No, estoy de acuerdo, Bueno. Pero no todos los años peleando algo que ya estaba en un programa. Bueno, esa es la pregunta al revés. No. Esa es la pregunta al revés. El tema es que el presupuesto entonces no es un gran presupuesto, es un presupuesto pequeño. De todos los presupuestos que yo he visto, y he estado en la comisión de presupuesto 10 años. Claro, no estuve en la comisión de presupuesto del periodo anterior, por eso digo ese era muy que pequeño la también. gente es sufrida, porque en relación al presupuesto anterior, este es un presupuesto primero que agarra eso que se llama la línea base, para explicar es el gasto anterior. Imaginemos el Mides, ¿no? El Mides es como una empresa que siempre está en rojo, pobre Mides, porque nació para cubrir a los más pobres de los más pobres, con 3,5 pesos, con un montón de pases pases en comisión y contratos precarios. Así nació, yo lo vi nacer al Mides. Y en este país cada ministerio es muy celoso de lo que tiene, es decir, quiero que la gente sepa que cuando uno llega al presupuesto, el 80% del presupuesto es mantener el gasto de lo que ya está. Es muy difícil sacarle, y yo lo sé por el Ministerio de Defensa en carne propia, es muy difícil bajarle el presupuesto a alguien, ¿no? Muy difícil decir, bueno, sacamos este ministerio, ponemos esto. Eso en el Uruguay no se hace, todo es incremental. Entonces este presupuesto imita esa lógica gradualista e incremental. ¿Basado en qué? Basado en la perspectiva de crecimiento del 2% con suerte al año, que yo creo que es una perspectiva, viste que los economistas siempre tienen una perspectiva un poco negativa, ¿no? Transmiten eso, transmiten que no hay plata. Ellos viven con el principio de la escasez, entonces... Y bueno, es su gracia. A los politólogos venimos y le decimos la escasez, es un concepto también. Claro, y los politólogos viven con el principio de la institucionalidad, ellos viven... Bueno, así se construye la ciencia, ya se construirán otras ciencias en el futuro y hubo otras antes. Pero entonces el presupuesto tiene el cálculo de esa tasa de crecimiento, y luego tiene el golpazo de los $1.000 millones de dólares que vienen extras, ¿no? Que es la deuda de ACE, la deuda del Ferrocarril Central, la deuda de Neptuno, porque finalmente eso será deuda, nadie nos va a donar la plata para que hagamos las nuevas obras. Todo eso va y suma, ¿no? Va y suma, más ANCAP, bueno, por nombrar algo sencillo.
100 millones de dólares comprometidos de Cardama, ¿no? Sí. Se pagaron 30, pero estamos con un presupuesto de 174 Sí, millones. sí. Entonces, eso te da para dimensionar lo que son los 30 millones de Cardama. O, cosa que la gente no sabe, yo me enteré por el presupuesto, porque siempre miro esas cosas, 100 millones para unos aviones casa, aviones tucanos. Bueno, si a mí me decís 100 millones de dólares, yo tengo 174 millones de dólares para todo un año, te imaginas que se me ocurren 25 ideas mejores que gastarme 100 millones de dólares en 4 aviones casa, ¿no? O tucanos o como sea. Entonces, frente a esa deuda que viene del gobierno anterior, que son 1.000 millones de dólares, aumenta el déficit, etcétera, frente al incremento de la deuda externa que el Uruguay tuvo que hacer para pagar todo eso y que tiene que hacer en la rendición de cuentas, ya se hizo un aumento de deuda. Nosotros pasamos de algo así como 52.000 millones de dólares, 68.000 millones de dólares, solo en 5 años. Es cierto que hubo pandemia, es cierto que hubo sequía, pero es grande la deuda. Sí, hubo también, no es que la deuda que se tomó fue para sostener los salarios, incluso cayeron durante el periodo. Eso es un dato que no se recuperan en este presupuesto. Bueno, ahora vamos a esto porque me preocupa lo de los salarios. Quiero tener una conversación muy seria contigo. Y tengo una pregunta antes de eso sí estoy de acuerdo. Bueno, pero déjame cerrar. Dale. Entonces, no es un gran presupuesto, es un pequeño presupuesto que está hecho sobre el cálculo de ese crecimiento, sobre la deuda que enfrenta el país. ¿Por qué la deuda? Porque lo que pagamos por ese intereses de deuda, te querés morir al año, ¿no? Lo que pagamos, por mejor ni se enteren de lo que pagamos por intereses de deuda. Entonces, el gobierno no se quiere endeudar más, el gobierno tiene que hacer frente a un montón de gastos. Entonces, en el debe y el haber, dice, bueno, tenemos esta plata. Y esta plata son 174 millones de dólares. Cosas buenas del presupuesto. Esos 174 millones de dólares se gastan todos, o la inmensa mayoría, se gastan en programas para la población más vulnerable. Por decirte que el 60% del incremento presupuestal se gasta en el MIDES, en personas en situación de calle, se gasta en programas destinados a la pobreza infantil, en becas de alimentación, a la educación media, se gasta en programas que tienen como objetivo la población más vulnerable. O sea, la orientación del presupuesto es una orientación muy Estado escudo de los débiles, ¿no? Ballista. Es una orientación muy, claro, pero el vallismo era liberal, ¿no? Sí. No hay que olvidarlo. El Frente Amplismo, ¿no? El Frente Amplismo nace con una vocación socialista, como todas las izquierdas. Después lo que se puede hacer con eso en una economía capitalista, pero nace por algo, una parte importante de la deuda que se enfrenta para sostener a las empresas públicas, sacando los 174 millones de dólares, ¿no? Y sostener a las empresas públicas, tener como patrimonio público la electricidad, la energía, el petróleo no, porque no lo tenemos, pero bueno, el tratamiento del petróleo sí, y el agua, bueno, eso es y tener una ministra que te diga, estos son los actores centrales del desarrollo uruguayo, eso, si lo mira un norteamericano te diría, eso, como dijo algún senador, eso es dirigismo económico. Si lo mira un norteamericano te diría, eso es socialismo, porque imagínate que le llamaban socialista a la reforma de la salud de Obama. O sea, para un pensamiento ultraliberal, mantener a las empresas públicas es socialista. Entonces, la orientación general no es mala, tenemos problemas particulares, pero el presupuesto es un presupuesto muy ajustado. Bien, o sea que la educación de vuelta va a ser postergada. Porque tenemos por todas estas condicionantes externas, yo tengo que entender que no vamos a llegar al 6+1, a pesar de que la fuerza política lo puso en su programa, a pesar de que se dijo que se iba a priorizar, y a pesar de ser de los salarios más sumergidos del Estado. La pregunta es, ¿por qué siempre se prioriza, por ejemplo, el pago de la deuda? ¿Por qué se prioriza también el no ir a cobrarle nuevos impuestos a otros? Porque no hay evidencia, supuestamente, frente a que el derecho a la educación sea algo para todos y todas en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la fundamentación política que hay atrás de eso? Bueno, la educación vamos a partirla en dos. Hay una parte... Ya está re chiquita, no la partan más. Educación, y además ya está bastante fragmentada la interna. No, vamos a partir los problemas de la educación en dos. Hay una parte
de la problemática de la educación que tiene que ver con educación primaria, que hoy el tema no es el gasto en alumno por docente, ¿viste? La relación alumno, porque la natalidad ha caído tanto del 2016 Sí, que hasta hay ahora. menos gurises. No Bueno, lo que solucionó tenés- la realidad. Yo creo que lo complicó. Bueno, también. Yo creo que, no porque haya menos niños, sino porque vos tenías una cosa desarrollada de los CAIF y qué sé yo, que hay que repensarlo. Y tenés otros problemas en primaria, que es la inasistencia crónica, la Pero eso no son cantidad problemas de de la niños, educación. niñas que no terminan, que son extra edad. Y bueno, y eso, o sea, ¿qué porcentaje de los niños, niñas terminan sexto de escuela a los 12 años? Es bastante más bajo de lo que uno imagina. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Y tiene que ver con que un tercio de los nenes y nenas de este país Son la pobres. están pasando horrible. Sí. Hacinamiento. Bueno, además de que esos hogares, la jefatura femenina sin cónyuge, como se llama, ¿no? En nuestra jerga, Así son. se triplicó. Y papá y mamá, la vieja familia, cayó a la mitad en los hogares con niños. Así que ahí, Gastón, tenemos un problema. O sea, recién el Uruguay, me da la impresión de que con los tiempos del Uruguay, es como una cosa que recién la está componiendo en su cabeza, ¿viste? El tema de la niñez Sí, está pobre bien. y la jefatura... La niñez como sujeto de derecho, primero, creo que La es algo niñez que... como sujeto de derecho, que Creo es de hace poquito, ¿no? El También por código eso, de la llevándote en niñez. esto, creo que estamos en un paso incluso atrás en la discusión Pero pública. acá dimos un paso gigante para atrás con corresponsabilidad en la crianza, porque con lo del síndrome de la alienación parental y la lucha contra las mujeres y la violencia, bueno, se pasó a desoír a los niños en los procesos judiciales. Y eso también hay que analizarlo. También hay que analizar qué pasó con esa ley, en cuántos casos fue usada, etcétera, etcétera. Pero ¿La van a cambiar? Totalmente. ¿Cuándo? Totalmente. Ya hay un proyecto que tiene cambios. Es más genérico. Está allí Inés Cortés trabajando con eso. Hay 2 o 3 proyectos que tienen que ver con mujeres, con infancias, muy regresivos que se votaron en el periodo pasado, que ya estamos en vías de cambiarlo. Pero ahí el tema de la educación, ahí tenés un tema. Después la educación media, a la que nos dedicamos durante más o menos 15 años, durante el gobierno del Frente, ahí los números mejoraron. Antes egresaba de la educación media el 30% de los gurises, ahora egresan como el 50%, pero el tema es que se te caen antes. O sea, nunca tenés manera de determinar eso. Pero la universidad, que no tanto nos ocupa, Que también. Y que es ahora es un montón de gente, por suerte también. es la que más ha crecido. Sí. Así somos. Es la que más ha crecido. Entonces hay algo así como 162.000 estudiantes. 162.000 estudiantes activos en la Universidad de la Ahí va. República, Bueno. 22.000 de ingreso. Y entonces, por suerte, escucho ahora, como han cambiado los tiempos, todos hablan maravillas de la universidad. Increíble. Blancos, colorados, Frente Amplio. Y entonces dicen hay que darle más plata a la universidad, y como ven que hay algunos problemitas allí, firman artículos, firman artículos para apoyar la causa de la universidad. Lo cierto es que la universidad tiene allí una baja, al contrario, de horas docentes por alumno, porque claro. ha atendido esa enorme afluencia de mujeres, además, y de personas que no vienen de hogares universitarios, la ha atendido con grado 1 y grado 2, que ganan 3,5 pesos, como tú bien lo sabes, Ay, y no. yo bien lo sé. Entonces, allí estamos buscando una segunda reasignación ahora en el Senado, que atienda a los grado 1, grado 2, que atienda la situación del funcionariado de la Sí, universidad, total. que está completamente estancado. Yo siempre hago el cuento de que cuando entré en mi facultad, en el Departamento de Ciencia Política, habían 3 secretarias y 20 docentes. Ahora hay 60 docentes y siguen habiendo 3 Tres secretarias. secretarias, Rompe los ojos que la universidad también la universidad necesita ponerse en ese plan. Como yo conozco mucho el sistema universitario brasileño, el sistema universitario brasileño tiene un funcionariado de alta calidad y altos salarios, ¿no? Sí. Que está muy integrado además. También hay altos salarios universitarios en los docentes. Y Brasil. exacto.
Y tienen un patrón de carrera que no es que vos tenés una dedicación total, no, la carrera es o tenés un part-time o tenés una carrera completa. Bueno, y al mismo tiempo la UTEC, apareció la UTEC, que eso también le restó recursos a la universidad, porque se creó otra nueva institucionalidad, porque es toda la misma plata pareces economista. Que va para la educación terciaria. O sea, ahora apareció una nueva institucionalidad que aporte al desarrollo del derecho y le quita al otro pobre. O sea, me estás diciendo que el pobre le roba al pobre. Te lo digo señora senadora, con toda la ironía. Ah, ok. Con toda la ironía. Si no me iba a enojar. Con toda la ironía de que esto, entonces pareciera que tenemos que repartir esto entre la UTEC y la UDELAR. En ese sentido. Me tenés que levantar, le tenés que decir a O'Donnell, dame un poco más. Sí, por supuesto que le decimos a O'Donnell, dale un poco más. Dejá de comprar bonos en el exterior a 1.200 millones y dámelo esos 1.200 millones. Y después tenemos otros problemas. Bueno, entonces tenemos esos problemas. Entonces está la UTEC. Bueno, allí de lo que se trata es que la UTEC, la UTU, que también la UTU fue objeto de mucho desvelo en las épocas de Mujica y siguientes, y allí hubo entonces, allí hubo más asignación de fondos en años pasados. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahora? Y voy cerrando con esto. La universidad sí necesita más plata. Muy bien. Y también necesita ir, como bien dicen los grado 1, grado 2, que han luchado mucho y han elevado allí una propuesta, necesita ir a un sistema en el cual cuando vos entres no te den 10 horas, que te den 20. Y que esas 20 horas equivalgan, y acá voy con lo de la UTEC, a lo que ganan un 30 horas inicial en la UTEC, que son 30.000 pesos, 32.000 pesos. Ahora entonces, un grado 1.20 está cobrando entre 13 y 16.000 pesos. Entonces también se está luchando, y perdón que ponga una institución contra otra, porque no debe ser puesto así, pero también se está luchando para que la escala salarial de la universidad tenga otra racionalidad y permita entonces una perspectiva de carrera universitaria que no dependa ni de la voluntad de nadie, ni de que caigas en este servicio y haya más horas, etcétera. Así que bueno, también tenemos otros problemas allí con la universidad, pero los principales problemas que tenemos en este momento son de plata. Sí, son de plata. Todos, yo estoy como medio enojado con eso. Pero igual hay unas cosas de la universidad que me gustaría preguntarte. Pero antes, yo tengo que decir a ellos que se pueden sumar al plan redondo de UTE. Sí, el plan redondo de UTE recibía hasta 2.500 pesos de bonificación en tu factura por la compra de los electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Informate más en ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Gracias, UTE, por hacer esto posible también. Porque viva la empresa uruguaya también que respalda proyectos uruguayos. Que eso es importante. Exacto. Te cierro este capítulo ya, pero con una pregunta más vinculada a la universidad, pero desde lo conceptual. La UTEC y la posible UNED, que puede ser que se construya en este periodo, siguen sin tener cogobierno. Horrible. ¿Por qué no se...? Pero tiene que ver con una disposición que se va renovando en no llamar a elecciones. Bueno, primero que yo he defendido el cogobierno de la UTEC con uñas y dientes. La última horrible decisión protagonizada en el gobierno del Frente, en el último, era que la Corte Electoral no tenía tiempo para hacer el llamado a las elecciones. Escuché estas cosas. Sí, esto es verdad y pasó en 2019. Luego, no sé en el periodo pasado qué pasó, pero los estudiantes de la UTEC, cosas buenas, vinieron con su cartilla y allí trajeron la demanda de que hubiera cogobierno en la UTEC. Muy importante el cogobierno. El cogobierno es, primero, un freno a muchos males, un freno a la discrecionalidad de los jerarcas en relación a los docentes. Un freno a la discrecionalidad de los jerarcas y de los docentes en relación a los estudiantes. Un freno a la arbitrariedad de las decisiones de las más altas autoridades. El cogobierno es eso, ha sido inventado para eso. Y este país tiene una cultura de cogobierno absolutamente excepcional. Total. Que no la tienen otras universidades del mundo. Es decir, tiene un gran recorrido, una gran trayectoria, una gran acumulación. Y haber privado a la UTEC de ese cogobierno es
una decisión absolutamente errónea, que no se la podemos adjudicar lamentablemente a la oposición, a quien quisiéramos tirarle todos los males, pero no es así. Parte del sistema político también hemos sido responsables de no haberle dado a la UTEC una gobernanza que esté a la altura de la gobernanza de la Universidad de la República. Y ahora, por supuesto que la Universidad de la Educación vamos a seguir presionando que tenga autonomía y cogobierno. Y autonomía, ¿no? Porque la UTEC tampoco tiene autonomía, no tiene cogobierno, pero no tiene autonomía, porque si lo designa el presidente, no hay autonomía. No, claro. Imagínense que la Universidad de la República fuera gobernada por el presidente de turno. Yo creo que a los uruguayos les horrorizaría, a los que entienden algo de la universidad, y sin embargo sepan que para que eso no pasara, eso se sufrió con sangre, sudor y lágrimas. Digo que miren que también en Brasil, que no existe eso, bueno, viene Bolsonaro y ¡tuc! Déjame de enseñar esto, déjame de enseñar lo otro, ¿no? Es una garantía democrática el cogobierno. Es una garantía democrática, ayuda al progreso científico-técnico también, pero sobre todo te priva de arbitrariedades en los organismos de la investigación y la transmisión del conocimiento, que bueno, que permean toda la cultura. Totalmente de acuerdo. Yo le agregaría también, no solo porque le pusiste mucho de la variable de control, que me parece muy bien, sino también la capacidad de propuesta. También. Que ahí los gurises y las gurisas y los docentes, los funcionarios, los egresados, tienen la posibilidad de transformar la institución. Y creo que eso no pasa en otros lados y es una gran barrera también para que no pasen cosas malas. Porque hay proyectos colectivos que superan los tiempos a veces. Y además porque las nuevas generaciones de estudiantes vienen con una especie de ADN democrático que no tuvieron las nuestras, ¿no? Esto Total. hay que decirlo. Yo quiero decir que yo nací en democracia. Por eso. Pero ya venimos con esto. Pero hablando de democracia, me diste el enganche perfecto para poder hablar de otras cosas que estuvimos hablando. Pero me parece interesante. En teoría política, ¿no? Se diferencia el gobierno de la fuerza política, ¿no? El gobierno y la fuerza política son cosas distintas, lo dijo Orsi también. Los senadores, ¿qué son? ¿Gobierno o fuerza política? Es un drama existencial que tengo. Me siento fuerza política algunos días, me siento gobierno otras, me siento en el medio. Qué posición difícil. Bueno, hay 2 o 3 teorías sobre eso, Gastón, ya la sabés, que los parlamentarios sean una especie de correa de transmisión de la fuerza política. Otra teoría es que los parlamentarios tengan toda la libertad para poder decidir en el momento, porque si no, ¿qué argumentaciones haces con los otros si no estás dispuesto a cambiar de posición? Hay varias teorías sobre esa relación. El Uruguay las usa todas al mismo tiempo, para variar, y todas en escalas distintas según el momento. Yo puedo hablar sobre eso en relación al Frente Amplio, que sigue siendo el partido más importante y más organizado del Uruguay. Yo cuando veo que el Partido Nacional se va a hacer autocrítica, digo, ¿cómo nos copian, eh? Y al mismo tiempo eso me da como un orgullo, ¿no? Porque eso quiere decir que Claro, quiere decir que vos construiste, porque en la construcción de los grandes partidos políticos es un invento de las izquierdas y de los trabajadores, ¿no? Como estructura política, porque el poder no necesita partidos. Lo que necesitan partidos son las subalternidades, los subalternos. Entonces, los movimientos sociales también, la izquierda, la que construye todo eso, ¿no? Para conquistar con el poder del número lo que no conquista, y el poder de los votos lo que no conquista con el poder económico, mediático, financiero, comunicacional. Comunicacional también, ¿no? Lo hablabas vos ahora cuando hablabas de Gute y lo que hace posible este programa. Exacto. Entonces, es lógico que como partido, el Partido Frente Amplio sea mucho más sofisticado y más complejo como institución que el Partido Nacional y el Partido Colorado, y por eso me hace tanta gracia que nos imiten en cosas como la autocrítica. Pero eso quiere decir que hay algo de lo nuestro que permea, y eso me gusta, La verdad, me cae simpático que el Partido Nacional ande por aquí y por allá haciéndose la autocrítica. Me gusta, quiere decir que no, hay algo que vamos influyendo y hemos influido enormemente en la cultura política de este país, ¿no? Claro. Hemos influido enormemente en la cultura y hemos construido en buena medida más de la mitad de la democracia en la que estamos.
Bien, hablando de esa media democracia que estamos, ¿no? La gente que este Uruguay que ha construido desde una izquierda participativa, que es una diferencia con las izquierdas de América Latina, por ejemplo, ¿no? La estructura del Frente Amplio que logra conjugar a través de mecanismos institucionales una unidad de acción. La pregunta que me parece que no se te hace mucho, porque creo que la gente no conoce la estructura del Frente Amplio como concepto, es por qué el Plenario Nacional no ejerce su potestad de mandatar sobre algunos temas. Por ejemplo, el tema de que se impulse el 1+1, el 1 al 1. Mira vos, sí, podría hacerlo el Plenario Nacional. Viste que estamos recibiendo la propuesta del PIT-CNT. Del PIT-CNT y ya estamos viendo eso, cómo lo trasladamos. Uh-huh. Ya se trasladó, ¿no? Y eso ya habla de la estructura del frente. Que los comités de base te llamen para hablar del 1%, yo digo, hacen lo que quieren, pero la ¿no? pregunta es cuándo la Porque dirección va a orientar para que se tome una decisión. O no hay ganas de que... Porque también tenemos acá, en esto vuelta, ¿no? Fuerza política, gobierno. Si son cosas distintas, pueden tomar decisiones distintas. Yo creo que ahora la única decisión que hay que tomar y que debería tomar el frente es abrir la discusión. Abrir la discusión. Venga, que se abra la discusión. ¿Pero para saldarla o para abrirla? Primero la abrimos, después la saldamos, ¿no? Pero primero la abrimos. ¿Sabes por qué? Porque a mí siempre tengo esa confianza muy gramsciana en que primero tiene que entrar en la conversación pública. Es como el feminismo. ¿Cómo entró el feminismo? ¿Entró a través de un presupuesto? No. Nunca entró en el presupuesto el feminismo. Digo, no entra a la universidad, el feminismo menos, ¿no? ¿En este tampoco? En ninguno, olvídate. No, y ni te quiero decir de los organismos que vienen, que son todos hombres, y a todos los organismos que vienen, que son hombres, les digo, no puede ser. La Corte Electoral, sobre todo, los regañé muy duramente, la Corte Electoral. En fin, imagínate, 100 años de Corte Electoral. Pero ¿cómo entra el feminismo? ¿Cómo entra? No son luchas de un año, son luchas de siglos, pero ¿cómo entra el feminismo? ¿Cómo entra la idea de patriarcado? ¿Cómo entra la idea de que este país el principal problema que tiene son los niños y las mujeres pobres? ¿Y que es un tercio de los niños? Y es una cantidad irresponsable para un país que es uno de los más ricos de América Latina, les quiero decir a los uruguayos, ¿no? Es uno de los más... El problema del Uruguay no es la riqueza. El problema del Uruguay no es la pobreza, el problema del Uruguay es la riqueza, el problema de América Latina no es la pobreza, es siempre la riqueza, que siempre es pornográfica, además en relación a la pobreza y debe ser interpelada en cada gesto, debe ser... justamente la cultura del consumo lo que hace es que la vayamos internalizando cuando deberíamos estarla interpelando. Pero ¿cómo surgieron esas ideas? Bueno, surgieron, se fueron instalando y después aparecieron los mecanismos que... ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo del 1% está germinando. Está en la fase, mirá cómo te voy a decir, es una planta que está germinando. Y está germinando no solo acá, es un germen con gran capacidad de contagio. Nosotros estamos contagiados por el germen del 1%, porque también Lula está haciendo lo suyo allá. Y a veces cuando vemos que se pueden hacer otras cosas en otros lados, al Uruguay le sirve porque así de sufriditos que somos, ¿no? Es un pueblo sufrido, con los dientes también apretados, ¿no? Todo eso. Hay que ver lo que son las murgas, hay que ver lo que es el canto popular, qué sé yo, ¿no? Ahí sí tenés... A mí me gusta esto, hay que germinarlo. La pregunta es, ¿está todo bien? Sí. Pero tenés un presupuesto chiquito. No tenés posibilidad de atender todas las desigualdades que tenés. Tenés a la Central de Trabajadores única casi del mundo planteando una posibilidad de la cual, dentro de los principios que la fuerza política que está en el gobierno ahora está de acuerdo, porque tiene que ver con esto de ser anti-oligárquico. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué siempre hay que esperar a que emerja? Solo estamos esperando que termine de aprobarse el presupuesto nacional. Eso se lo quiero decir, que hay dos tiempos en el Uruguay. Hay un primer tiempo que culmina ahora con el cierre del presupuesto nacional. Eso es muy importante que lo sepamos todos, porque lo sabemos los que estamos en política y me parece muy importante transmitirlo hacia afuera. Hay un primer tiempo de este gobierno que termina con la aprobación del presupuesto nacional, que es la ley madre para los próximos 5 años. Lo que nosotros no nos podíamos quedar era sin presupuesto y estuvimos a punto de quedarnos sin presupuesto. Estuvimos a punto de quedarnos sin rendición de cuentas, ¿no? Eso yo lo vi con mis propios ojos y lo quiero transmitir
por aquello de que hay veces que dicen, pero el gobierno esto, digo, miren que es un campo de fuerzas, es un campo de fuerzas, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. Si vos tenés un sindicato que está yendo horrible, pero solo hay 3 que quieren ir a la huelga y son 100, bueno, es un campo de fuerzas, es un campo de fuerzas y en ese campo de fuerzas te tenés que orientar. Y medís tus fuerzas, ¿no? Sí. Ahora, por eso yo creo que la idea del 1% es una idea que va germinando en el sentido que va ganando fuerza como idea en las bases del Frente Amplio, por supuesto en el movimiento sindical, que la ve mucho más de cerca, porque estamos terminando el año. Y no se han cerrado un montón de consejos de salario, Gastón. No, I know. Pero eso, perdón, las pautas salariales tampoco estuvieron tan pro a que la gente recupere su salario, por ejemplo. No, y las pautas salariales beneficiaron en la franja de abajo hasta 39.000 pesos, pero de los privados. De los privados, pero aún con esa austeridad también en la propuesta de negociación del Consejo de Salario, nosotros no estamos consiguiendo terminar las rondas. No. Entonces, por eso me parece que los trabajadores viven mucho más cotidianamente esta pelea a causa de la imposibilidad de ir cerrando esos acuerdos, y por eso me parece que la central sindical está mucho más clara respecto de esto, de lo que puede estar tal vez cierta ajenidad para con una política que además está todo el tiempo mirando el gasto público. Bueno, el gasto público es el 25% de la riqueza. El 75% de la riqueza no es el gasto público. Entonces nosotros estamos acá, meta a gastar que si pones un pesito acá, que si pones 2, que si pones 3. Pero hay la enorme mayoría de la riqueza nacional está en manos de las empresas. La enorme mayoría de la riqueza nacional está en manos de los privados. Por eso te digo que nosotros estamos siempre de los campos de los extranjeros. Y ahora te iba a decir eso. Siempre estamos mirando como acá el gasto del Estado. Es como que nos obligan a discutir todo el tiempo acá el gasto del Estado, que el Estado gasta mal. Ojo, que el Estado es un pedacito así. ¿Qué pasa con el elefante grande? ¿No? Pero esa pregunta yo creo que tiene que hacerse la izquierda. Exacto. Porque lo que... Y la gente, no, está bien, pero también pero la derecha. También la derecha cuando protesta porque este peso malgastado del Estado. Pero es evidente que la derecha va a plantearte que tenés mucho gasto y te va a controlar hasta el último momento, excepto que sean ellos quienes más gobiernen muchas veces. La gran pregunta es, ¿por qué la izquierda, que sabe que está el resto de ese elefante en la habitación, no se anima siquiera a cuestionarlo? Ni siquiera a plantear una ley de... te voy a sacar plata. Ni siquiera aparece en el discurso, sino que se plantea desde el miedo histórico de si le cobro a los ricos, se van a ir, me van a crecer sin inversiones y me van a quitar el empleo. ¿Cuál es el fundamento que la izquierda puede sostener para no estar siendo la primera fuerza que lleva adelante esto, que convoca, que si se tiene que hacer una reforma constitucional, que se impulse, lo hicimos para otras cosas, ¿por qué no para cobrarle a los ricos? ¿Qué es lo que lo frena a la izquierda? Pues yo no creo que sea que no les tiemble el corazón. ¿Qué es lo que te respondes vos a eso? Yo lo que me parece es que falta conducción política y decisión. De que alguien se asuma el costo político de decir este es el límite para algunos. En el buen sentido, dentro de la unidad, pero que no hay alguien que tense y que convoque a las masas para defender esto en las calles también. Lo supimos hacer con la ley de matrimonio igualitario como movimiento social. Lo supimos hacer como la despenalización del aborto frente a todos. Lo supimos hacer con la ley trans, que era impensable. ¿Por qué ahora la izquierda no levanta una bandera? Pero acordate que para conseguir lo del aborto, que fue lo que más nos costó, allí tuvimos que... enfrentar un veto de Tabaré. No, y además tuvimos que, después de superar el veto de Tabaré, tuvimos que meterlo en el Congreso, ¿no? Sí. Pero hicimos que el Congreso del Frente lo aprobara. Hicimos que un plenario del Frente aprobara la paridad. Esta idea del 1%, yo creo que tiene que conquistar algo más que el corazón de la izquierda. Yo creo que tiene que conquistar algo más que el corazón de la izquierda. Pero lo que te digo sobre el tema de la distribución es que el 1% tiene la ventaja que vos decís, ¿qué le va a hacer que le saquen el 1% al 1% millonario? Nada, o sea, también la pero propuesta del ministro de Economía del Frente Amplio diciéndome... eso está mal, no tengo evidencia y no lo puedo llevar adelante. Bueno, pero el ministro de Economía en la discusión y el presidente también. Acá volvemos a la relación fuerza política-gobierno.
el presidente y el ministro de Economía son, es cierto que son el gobierno, pero son en la gran discusión de para dónde va el barco, para dónde va el barco de la izquierda, son un compañero más arriba del barco. Yo se lo puedo entender. La pregunta es... La pregunta por la justicia... ¿Por qué descartaron una propuesta nadie de un va a aliado descartar, histórico? nadie descartó nada. No hay evidencia, no lo vamos a tener, no lo vamos a poner Bueno, en el presupuesto. Ya no prometimos no subir impuestos, que no se aplica para otros impuestos que sí se crearon, que podemos estar de acuerdo igual. Pero la pregunta es ¿por qué para el 1% el compromiso de campaña pica y para los impuestos, por ejemplo, a los costos del exterior, no aplica esa propuesta de campaña? Yo creo que nosotros tenemos que llevar esa discusión al frente. No sé cómo nos va a ir, pero nosotros tenemos que llevar esa discusión al frente. Lo que no podemos dar por sentado que todo el frente la acompañe, pero llevarla al frente amplio. Vuelvo al tema de la conversación. Yo sé que vos querés que las cosas pasen, pero yo digo, antes de que pasen, primero tiene que haber unas palabras, tiene que haber unos argumentos y tiene que haber un convencimiento. La política es el convencimiento. Sí. ¿No? La política no es la... bueno, sé que te parecerá un poco conserva y lo es, pero tiene un punto en este momento. Pero tiene un punto. La política y la nuestra es el convencimiento. Entonces hay que convencer. Y creo que lo que estamos haciendo es... La idea del 1% es demasiado atractiva como para no convencer. Primero fue como una especie de grito de los conspiradores. Ahora va tomando forma más orgánica. El PIT-CNT lo presenta. Y a mí lo que me parece más interesante rescatar acá, Gastón, es el círculo virtuoso entre movimiento sindical, izquierda política, feminismo, universidad, cooperativismo. ¿Con qué vas a contar si no con los gremios de la educación? ¿Con quién vas a contar si no con las feministas que marchan en la calle? ¿Con quién vas a contar? ¿Con quién cuenta la izquierda? A mí no me importa quién hace las cuentas y te dice, bueno, podemos hacer esto. Pero hay una parte técnica en la construcción de eso. Pero tu construcción comunidad política, vos la haces con el movimiento sindical, la haces con el movimiento feminista, la haces con los gremios de la educación. ¿Por qué los gremios de la educación fueron los que más alto pagaron su costo en el periodo pasado? Porque la pasaron horrible. Hubo docentes destituidos. Y bueno, porque son los más organizados. Sí. Son los más organizados. Tenemos la universidad que tenemos, que sigue siendo a escala de la región, una universidad a la que cualquier egresado de secundaria puede ir sin pagar un peso y sin dar un vestibular, un examen de ingreso. Eso ya es inaudito. Bueno, eso es inaudito. Bueno, entonces ese tesoro hay que conservarlo. Esas empresas públicas hay que conservarlas, pero conservarlas implica dinamizarlas todos los días. Yo lo que digo es que el PIT-CNT está haciendo esta propuesta y nosotros no es que vamos a hacer, ahí hay un grupo de estudiantes que me quieren hacer una pregunta y si nosotros le hacemos seguidismo al PIT-CNT, no sé. No, son estudiantes más orientados a la derecha, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estaría mal? Yo lo que digo es un poco de teoría política, muchachos. Los grandes partidos socialdemócratas, que son los partidos de masa del siglo XX, y vienen de la tradición europea y nosotros los encarnamos y luego hacemos otras mezclas, son partidos... son los partidos de los trabajadores, se llaman los partidos laboristas, no es que vos tenés una relación de carnalidad y no, es se llaman así porque son los grandes partidos, claro. Antes existían los partidos oligárquicos, que eran los partidos de las élites, los partidos del capital. Bueno, después están los partidos, nosotros somos hijos de la tradición de los partidos de los trabajadores, después eso se amplió, pero siempre hay que recordar que trabajadores somos todos. Trabajadores somos todos. No quiero decir con esto que seamos el partido de los todos, sino que me parece que el movimiento sindical merece un gran reconocimiento por todo lo que hace. Porque podría ser un movimiento sindical apenas orientado, claro, a la defensa corporativa de sus beneficios y de sus intereses. Pero es un movimiento sindical
El movimiento feminista también lo es, por eso cuando marcha el 8 de marzo, marcha por Gaza. Dice, ay, ¿por qué marcha por Gaza? ¿Por qué no se dedican a las cosas de las mujeres? Porque son movimientos políticos que se expresan sobre la cuestión política. ¿Cómo no van a hablar de Gaza? Claro que van a hablar de Gaza. Y va a hablar de Gaza el movimiento sindical. El movimiento sindical, durante muchos años, sus proclamas los 1 de mayo, traían contra la impunidad, o sea, traían todos los principios y las acciones que nosotros como izquierda queríamos impulsar en una sola proclama totalizante. Luego la izquierda llegó al gobierno y eso es una tentación. ¿Tanto como para no decir que es un genocidio? El problema de decir que es un genocidio es otro, pero es la tentación de formar parte del grupo de la política uruguaya, ¿no? Del grupo de la política. No, vos no sos parte, siempre vas a ser el bastardo de la política uruguaya. Vos estás en la política uruguaya porque hay un movimiento sindical, porque hay un movimiento... No te equivoques de dónde venís, no te equivoques de dónde venís. Por más que la política te ponga una alfombra roja, y la verdad que al frente, ¿qué alfombra roja? Roja de sangre, ¿no? Porque el frente apenas entró, lo llevaron, lo encarcelaron, lo torturaron. Ahora somos todos partidarios de los derechos humanos, pero ¿quiénes son los que pasaron mal en este país? Los dirigentes sindicales, los dirigentes estudiantiles, ¿a quién se llevaron preso? ¿Qué casas allanaron? Es simple, la historia del Uruguay es bastante simple. Tenés por supuesto, Sanguinetti, que es un encantador de serpientes, te va a hacer otra historia y todavía te la vas a creer. Pero mirá la historia como es, la historia es sencillita. Entonces, vos no sos parte de la clase política uruguaya porque te parezcas a ellos, porque lo hayas ganado solo con los votos. Sos parte de esas grandes tradiciones. Y allí está el 1%. Entonces nosotros vamos a llevar esta discusión, ya está instalada en el Frente Amplio, no estará instalado en sus máximos sistemas y en sus máximas autoridades, pero allí está. Y lo mejor que podemos dar es darla fraternalmente. Esto no es un enfrentamiento, Esto no es un enfrentamiento. Esto es usar la política para distribuir. Y ese es el dilema de la democracia, porque una democracia que no distribuya es una falsa democracia. La democracia es el poder popular para distribuir los bienes que son comunes. Esa es la idea de la democracia, no es solo por votar. ¿A quién le importa votar por votar? ¿Vos querés votar para qué? Para que los bienes comunes sean comunes. Es sencillo. Se lo plantearon los griegos. Tenemos 2000 años de ir pensando esas cosas. Ahora, además... y ahora vengo de unas jornadas en el Congreso Internacional Feminista. Más de 900 personas. Más de 900 personas. Felicitaciones, un gran congreso. Un gran congreso. Y bueno, estábamos en una mesa y que aprendimos a 30 años de Beijing, ¿no? Los 30 años de Beijing, que fueron la primer cumbre. Bueno, estuvo la del Cairo, pero la más importante sobre la mujer. Y decían, bueno, después de 30 años, creo que vale para toda la izquierda esta reflexión, después de 30 años, primero nos transformamos en un sujeto político regional. Empezamos a hablar de América Latina y América Latina y América Latina y el feminismo latinoamericano. Y vale lo mismo para las izquierdas. No, el sujeto político no se estarían organizando, ¿no es cierto? Ahí va. El sujeto político es la región. Después inventamos nuevas palabras, que el patriarcado, la violencia de género, inventamos un nuevo lenguaje, nuevas ideas, y lo disputamos todo, ¿no? En la mesa de la familia y en la cama de los matrimonios. Lo disputamos todo, disputamos el sentido común, disputamos el sentido de la realidad, y bueno, y en eso transformamos el mundo sin haber tirado ni una sola bala. Pero, ojo, el mundo está en una concentración capitalista gigante. El superpoder capitalista es supremacista, blanco, xenófobo, homófobo, machista, ¿no? Genocida. Alcanza con ver la foto de Trump con besos. Esa es la foto del supercapitalismo. Y lo que está pasando en Gaza, para miles y miles y miles de jóvenes militantes, como lo dijo Gregory Randall en una charla, es su primer experiencia de militancia, es salir a las calles a denunciar a Gaza. Uh-huh. O sea que lo que está pasando en Gaza es un gran escándalo de la humanidad que desnuda, porque hace mucho que está pasando en Gaza, pero hoy desnuda esa contradicción de la manera más violenta posible, porque mueren los niños y las mujeres.
Y es como lo de la pobreza infantil. Capaz que las mujeres todavía somos sospechosas de hacer algo, pero la matanza indiscriminada de niños es lo que termina transformando una cuestión, y es lo que pasó con los desaparecidos en este país también, una cuestión política en una cuestión ética. Y cuando la cuestión es ética, ahí sí hay motivos para que la gente abandone las banderías y diga, esto no puede pasar. Bien, nos queda el último bloque. Muy bien, pero antes a ustedes les vamos a decir que con el plan redondo de UTE recibí hasta 2.500 pesos de bonificación en tu factura por la compra de electrodomésticos eficientes incluidos en el plan UTE. La empresa de los uruguayos, informate más por ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Bien, ¿cómo pasaste? Se pasa el tiempo. ¿Viste? Se pasa el tiempo. Bueno, eso significa que no te pareció tan mala la nota. No, contigo podría quedarme hablando altas horas. Sí, cuando tengamos estudio propio, si ustedes aportan a este canal, si aportan con el QR, vamos a poder tener estudio propio y un día hacemos una mesa redonda que termine cuando tenga que terminar para discutir esta última pregunta que te quiero plantear, si te parece. En un mundo en el cual las derechas avanzan, en el cual podemos tener intervencionismo en América Latina por primera vez en muchísimos años, a nivel de lo que fue también comparable con la conquista, ¿no? Empezar a exterminar gente en América Latina. En un momento en el cual el discurso del individuo es preponderante frente al discurso de lo colectivo, en el cual parece que ser feliz es simplemente tener cosas. ¿Cuál es el mundo que las izquierdas tienen que proponerle para que esta ilusión de presente continuo se transforma en un presente colectivo? Me encantó la pregunta, te vas a reír, pero me estaba pensando en la pastilla de Matrix, ¿te acordás? Sí. ¿Qué tienen que hacer las izquierdas para despertarte, no? Para despertarte. Y la política es un gran despertador. La política, la ciencia también es un gran despertador. Son los despertadores de los sueños dogmáticos o del sueño, ¿no? Pensá un poco en Buda y todo eso. Despertar es estar consciente aquí y ahora, ¿no? Eso es despertarse. Salís de la bruma de lo que estoy metiendo 25 cosas distintas de filosofía pero el primer nombre de la filosofía era aletheia. Que implicaba sacarle los velos a la verdad. La verdad aparece velada, como la fortuna de Maquiavelo, ¿no? Que aparece con la cara tapada. La verdad aparece velada y hay que sacarle los velos a la verdad para verla. Por eso la teoría, lo teórico, viene de esta idea del ver. El ver, y por eso la gente que ve mucho se dice que está iluminada. Uh-huh. Entonces, luego vienen otras teorías epistemológicas sobre la verdad como una gran construcción, pero ambas pueden ser pensadas simultáneamente. La verdad no es más que un gran acuerdo intersubjetivo de las personas sometidos a ciertos rituales de rechazo, etcétera. Pero claro, hoy cuando aparece el terraplanismo y yo qué sé, no, también lo técnico se pone allí en discusión. A uno le parece increíble que aparezcan los terraplanismos en pleno siglo XXI, pero es parte de la cosa. Entonces, despertares. Primero, despertar de la bruma ensoñadora de que todos tenemos las mismas posibilidades y vamos a poder parecernos a lo que nos enseña la publicidad. Pida un préstamo y aparece una familia feliz con un perro y 2 hijos, ¿no? En Brasil, todo blanco, aunque la mitad de Brasil es negro, pero ese sería no voy a mencionar el banco, pero esa es el modelo, es un modelo aspiracional
que penetra profundamente a través de todos los organismos de propaganda, todos los aparatos de consumo. Todo eso imagínatelo como una gran maquinaria aceitada, que no lo es, son miles de estallidos simultáneos de cosas, pero está bastante bien aceitado. Va ganando, por lo menos. Claro, porque son los aparatos mediáticos, comunicacionales, el control financiero y el control económico, es un gran paquetote. Igual eso ahora está en disputa con China, total. O sea que olvídate. Ahora estamos en el momento de diagnóstico. Podemos compartir la pregunta. Viste que hoy estoy como muy incidente en qué hacer, diríamos, en algunos lugares. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, porque no vemos en la izquierda. Yo creo que la derecha está proponiendo cosas y que la izquierda está proponiendo que esas cosas no pasen. La izquierda está a la defensiva. Nosotras estamos tratando de defender las cosas que hemos conseguido. Derechos se llaman. Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho ¿frente a qué? Frente a la fuerza y a la violencia. También en Gaza vos tratás de defender el Estado de violencia frente al garrote, ¿no? Digo, sí. Es básico. No, está bien, no nos están bombardeando. Visto que no nos están bombardeando. Es básico. ¿Qué hacer? Ahora, la izquierda tiene una supremacía moral sobre la derecha enorme en algunos territorios. Voy a mencionar 3. Uno me parece que es el más evidente, es el del amor y la subjetividad. Allí las propuestas de la solidaridad, la comunidad, bueno, todas esas propuestas son irresistibles para el corazón humano. Por eso te aíslan, para que vos no abreves de eso que te va a traer sed, ¿no? Cuando más amor, más comunidad, más sed de amor y comunidad tenés, entonces quédate en casa, ¿no? Y trabajá en tu casa. Y el aislamiento y el individualismo es la inyección para dormirte respecto de esa sed, que es una sed demasiado humana. Seguimos siendo demasiado humanos, y entonces eso me parece que es indiscutible, la supremacía en el campo del amor y la subjetividad de la izquierda en relación a la derecha. Sobre todo porque además la derecha todavía no termina de entender qué son esas nuevas formas de amor que hemos inventado. Y sin embargo, acá el Uruguay es muy de avanzada en ese sentido. Hay una buena parte del planeta. Hay gente que todavía se casa por arreglos matrimoniales. Quiere decir que me estoy refiriendo más bien a nosotros. En segundo lugar, la izquierda, aunque te parezca un poco contradictoria, es la partidaria de la ciencia. Y en eso es imbatible. Por eso las universidades están llenas de gente de izquierda. No es porque adoctrinan. No es porque adoctrinan. Menos, no sé, Facultad de Ciencias Económicas, que la FEU. En la FEU ganó la derecha. No. Las universidades, la ciencia ha sido en general, también ha sido dogmática, pero la ciencia ha sido en general revolucionaria. Y por eso su vocación es la vocación, es la curiosidad humana, justamente. Es el bicho inquieto que siempre está aprendiendo. El bicho inquieto que siempre está aprendiendo es de izquierda. Lo contrario a estar quieto, ¿no? Lo contrario a estar quieto, lo contrario a estar callado y lo contrario a obedecer órdenes es el bicho inquieto del humano, y eso lo representa muy bien la izquierda. Y el conocimiento... es cierto que hay catedrales del conocimiento súper conservadoras, pero el conocimiento ha ido eliminando hasta las religiones, ¿no? Ha sido la piedra de toque de la religión, ha sido la ciencia. Y bueno, mirá que la fuerza de la religión es mucho, muy grande. Siguen siendo, pero los evangelistas siguen siendo, pero igual, mirá, te hablan del crecimiento, pero no, lo que más crece es la gente que no cree en nada. En América Latina, que es muy religiosa, crece la gente que no cree en nada. Y luego, el tercer carro que empuja el quehacer de la izquierda, además del bicho inquieto y además del bicho amoroso, es la indignación. El sentimiento de la indignación es el sentimiento de las izquierdas. Hablan de empatía por allí, hablan de la compasión. Alguien hablaba de la compasión en alguna de los presupuestos, ¿no? En alguna de las comparecencias de presupuesto, pero yo creo que es la indignación. Es la indignación ante la brutalidad, la indignación ante... Eso está... O sea, cuando el ser humano ya no reacciona cuando le pegan a otro, empezá a preocuparte, ¿no? Y sí,
hay señales preocupantes. Para mí, eso está muy discutido, pero en mi opinión, la derecha es lo mismo de siempre con un traje nuevo. Nada más. No veo que la derecha tenga nuevas ideas. Tiene nuevas ideas ¿de qué? Siempre del planeta del 5%. Es decir, ¿cómo hacemos para sacarnos al 95%? Y nosotros, cuando nos consumamos todo esto, nos vamos a Marte. No te creas que... Están volados, ¿no? Yo creo que hay gente que piensa que si esto explota yo voy a Marte, Besis. No, mirá para arriba se llama, ¿no? Una película que se la recomiendo a todo el mundo. Es una sátira, pero creo que explica por lo menos cómo piensa una parte de la derecha mundial. Hay otro mundo que avanza, y es China, y son los países asiáticos. Y aunque no lo creas, este mundo tan globalizado del siglo XXI... no conoce a la otra, no conoce el lado oscuro de la Tierra. Es como si viviéramos en la Luna y no conocieras el otro lado. No, la gente cree que en China pasan cosas que no pasan, que le ha dicho a Estados Unidos, Europa que pasan, pero después van a China y vuelven y dicen, ¡ay, China! Digo, bueno, hay un mundo que creemos conocer por lo que vemos en las películas. No. El mundo ese existe, es muy distinto a lo que ves, se las trae. Están dominados por un partido comunista, ¿no? Los chinos, la economía más importante del planeta es una economía planificada en manos de un partido comunista. Así que, para todo lo que dijeron, el capitalismo ganó hace rato, digo, espera un poquito, ¿no? Dale 20 años. Piensan a muy largo plazo. Es una cultura profundamente atea, también. Y me parece que las luchas de Trump, ¿no? muy de matón en el mundo, solo van a acelerar ese proceso. La generación tuya, la generación de ustedes, verá esa ola desplegarse con muchos cambios. No sé si todos buenos. No sé si todos buenos en el sentido del planeta, ¿no? El planeta ya está sufriendo mucho y mira que ir a la playa y sacarte la arenita de los zapatos va a ser un lujo, va a ser un lujo. Para nosotros, me voy a la playa, no sé qué, eso ya es un súper lujo en la mitad del planeta. Así que uruguayos, valoren lo que tienen. Eso sí lo diría, valoren lo que tienen, valoren la casa, la Santa Rita, a la playa a tomar mate, porque yo que he viajado un montón, te puedo asegurar que eso hoy en este planeta es casi un lujo. Muy bien, muchísimas gracias, Constanza Moreira. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias a UTE también por estar respaldando esto. Les queremos pedir si nos pueden acompañar en este proyecto y este sueño colectivo que es Desembarco. Para que esto suceda necesitamos su aporte, porque no tenemos plata. Y lo hacemos desde el corazón porque entendemos que tienen que aparecer preguntas que no necesariamente son las que están todos los días sobre la mesa. Para eso nos pueden ayudar poniendo platita en el QR que está acá. Ahí lo pueden hacer a nivel mensual o de forma única. Lo pueden elegir de la forma que ustedes quieran. Y si no tienen plata porque los salarios no crecen y el presupuesto parece que tampoco va a crecer mucho, lo que les pedimos es que nos sigan, pongan like al video, sigan a nuestras redes, vean los otros programas que tenemos como Desembarco, como Culturiza, Desorden Internacional, Juernes, pueden ver los capítulos de Núcleo Delirante también, pueden ver Panorama, nuestro set de música increíble también que estamos teniendo para compartir entre todos y todas, y principalmente se pueden acercar para construir esto que es colectivo, que es conjunto y que tiene que ver con disputar desde algún lugar también algunas agendas necesarias para poner temas relevantes sobre la mesa. Como les decimos siempre, muchas gracias por acompañarnos, pórtense mal, cuídense bien, traten de hacer feliz a alguien. Y nosotros somos Desembarco.